Salam alaikum, un saludo de paz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam e Islam, un retorno al Corán. El tema de hoy es el tema esperado, ¿no? Por parte de muchos, en respuesta a muchas preguntas que se han recibido y también en cuanto a lo que se ha ido divulgando en estas semanas en los medios de comunicación en relación a una serie de declaraciones de, bueno, algunos eruditos o propagadores o difusores o predicadores, ¿no? En la televisión, sobre el concepto de Daraba, que está en la Sora 4, la Sora Nisa, las mujeres, Alaya 34, si significa golpear a la mujer, independientemente del cómo y en qué condiciones o bajo qué pretexto. Pero antes de abordar el tema de Daraba, vamos a hacer una introducción sobre cuál es la premisa, con la que el Corán inicia su definición de lo que es lo masculino, lo femenino, el hombre y la mujer especialmente. Cuando el Corán se presenta y dice, en primer lugar, resuelve un debate que había entonces, y era la naturaleza de la mujer, que se debatía si tenía una naturaleza humana o no. Dice, Inna khalaqnakum min nafsin wahida. Os hemos creado de un solo nafs. Hombres y mujeres procedéis del mismo origen. Y vuestro emparejamiento es la división de ese origen en masculino y femenino. Y que el mejor entre todos ustedes, luego dice, os hemos creado de varón y hembra, y han engendrado muchos hombres y mujeres. Y también otra ley habla de que también de ello han nacido muchos pueblos y naciones. Y el mejor es el que más conciencia tiene de Dios. O digamos, el que más estatus, el que más grado tiene ante los ojos de Dios, es el que más conciencia tiene, independientemente que sea varón o mujer. Y en otras aleyas nos habla de que los creyentes, varones y mujeres, reflexionan en la creación, buscan el conocimiento y meditan en la existencia y luego concluyen y dicen, glorificado seas, no has creado esto en vano. Por lo tanto, habla de que la naturaleza de los creyentes son aquellos que son conscientes de lo absoluto de la existencia, aplican sus dones, es decir, los dones intelectuales y espirituales, y por lo tanto interactúan con la realidad a la par, es decir, sean varones o sean mujeres. Y de esta forma el Corán sentencia cualquier debate que pudiera haber de grado o superioridad respecto a hombres y mujeres. Bien, pero ¿qué sucede cuando esta idea es revelada y se intenta difundir en la península de Arabia en el siglo VII? Para eso necesitamos saber cuál era la mentalidad imperante de entonces. Es conocido por muchos que, desde que echamos un vistazo un poco a la historia o la historiografía, encontramos que es más que evidente que la visión preislámica, pero también veremos que también es la visión que sobrevive durante tiempo después, es una visión masculina del mundo, en donde el varón se impone en la sociedad como un ente superior a muchas cosas, pero sobre todo a la mujer, a su par. Porque se consideraba pues, que era fuerte, era conquistador, era más inteligente, tenía el poder económico, el poder político, etcétera. Y esto se manifiesta en distintas culturas, incluso en pensamiento, en filosofía, en interpretaciones religiosas y demás. Por lo tanto, en la península de Arabia, donde la mujer ni siquiera podía heredar, en la mayor parte de los casos, donde apenas tenía presencia política o no tenía presencia económica, en la mayor parte de los casos, sí es verdad que hay excepciones, pero digamos la generalidad esa era la descripción. Pero esto no era algo exclusivo de la península de Arabia, es que esto era generalizado en toda la zona, tanto en la cultura griega o la cultura judía o cristiana o persa, etc. Bien, eh, observamos que además cuando el profeta intenta llevar a cabo este proyecto en Medina durante tantos años, logra cosas increíbles, ¿no? Algo insólito para la sociedad, donde tienen que aceptar que una mujer pueda heredar, una mujer pueda liderar o que una mujer pueda eh, ser exactamente en valores lo mismo que un hombre varón. Era algo insólito, era algo difícil de asimilar, difícil de aceptar, pero el profeta aún así lo consiguió en gran medida, en gran parte, ateniéndonos a la realidad en la que se vivía en la ciudad de Medina. Pero sucede que cuando muere el profeta, todas esas ideas patriarcales,
masculinizadas previas al Islam van a resistirse e incluso se van a hacer más fuertes, si cabe, tras la muerte del profeta, la paz sea con él. Y esto lo observamos en distintos relatos y crónicas. Por ejemplo, en el Sahih al-Bukhari recoge un relato atribuido a Abu Huraira, donde dice que la oración, el salat que hacen los musulmanes, se interrumpe o se ve anulada cuando delante pasa un perro, un burro o una mujer. Bien, pero es que en el mismo libro también hay una contestación por parte de Aisha, la mujer del profeta, donde desmiente, dice que esto que dice Abu Huraira es falso, es mentira. No, es decir, ¿cómo que la mujer interrumpe la oración cuando pasa delante del que está orando? Este relato que atribuye a Abu Huraira al mensajero es falso porque dice que ella, el mensajero, ella estando tumbada delante, él rezaba y eso no interrumpía ni anulaba su oración. ¿Eso qué significa? Significa que la mentalidad, tras la muerte del mensajero, se iba a retornar esa mentalidad que resiste ser transformada y es la mentalidad con la que se va a leer el texto sagrado. Entonces, este relato, además, Aisha se da cuenta, ¿no? Cuando dice que nos comparan con perros y con burros, es decir, no solamente desmiente el relato de Abu Huraira, sino que además que lo recrimina. Como que ella se da cuenta de que lo que impulsa a decir esto no es el hecho de que ella lo dijo el profeta, porque no lo dijo, sino ese impulso de comparar la mujer con algo inferior, según la visión masculina. Hay otros relatos también que nos dan a entender de que algo ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hay relatos que no se suelen difundir, como el hecho de que las mujeres y los hombres compartían el mismo espacio donde hacían la ablución, se purificaban antes de entrar en la mezquita, o que compartían la misma entrada, la misma puerta de la mezquita. En cambio, posteriormente, algo ha pasado como para que de repente haya dos entradas, una para hombres y otra para mujeres, y haya una división, pero esa división no es fruto solamente para tomar precauciones sobre algunas cosas que podrían algunos justificar, sino es para materializar una idea que pervive en la visión, en la mentalidad masculina de los varones. Fíjense que estas ideas eran la mentalidad predominante en la época, independientemente de dónde. Es decir, por ejemplo, y esa mentalidad es la que influyó sobre muchos musulmanes. Danse cuenta que muchos musulmanes abrazan el Islam, pero proceden de otras tradiciones, de tradiciones judías o cristianas, o son persas, etc. Esta gente abraza el Islam, pero no corta con su legado cultural. ¿Bien? No hay un desenlace y un corte absoluto con el trasfondo cultural de cada cual. Eso no es posible, ¿no? Y eso lo vamos a ver reflejado también en las obras que escriben muchos autores musulmanes. En el caso de Abu Huraira, cuando escribe este relato, observamos que la tradición judía, sobre todo en la época de Jesús, en el templo había un lugar que se llama el atrio de las mujeres, y era un lugar separado que el de los hombres. ¿Bien? Además, las mujeres no podían alzar la voz porque estaba mal visto, lo que luego muchos juristas dirían que es aura. Bien. Pero si nos fijamos en la historia de Abu Huraira, observamos que hay una persona que influyó mucho en Abu Huraira y es Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar era un rabino que más tarde supuestamente habría abrazado el Islam y era del que Abu Huraira escuchaba muchos comentarios, relatos y aprendía mucho de él e influyó sobre su visión. De ahí que encontramos que algunas costumbres patriarcales han pasado de otras tradiciones a comentaristas, a eruditos, a exegetas, etc. Observamos también cómo algunos autores como Imam al-Ghazali, en su obra Ihya Ulum ad-Din, o la reivindicación de las ciencias del Din, prácticamente reproduce con las mismas palabras lo que dijo Aristóteles en el capítulo 12 de su obra La Política, donde él decía que, por ejemplo, la cobardía era algo que era negativo para el hombre, pero era positivo para la mujer. O sea, está bien que la mujer sea cobarde, ¿no? Pues, y cosas como esta que Aristóteles, con su visión que la mujer era inferior al hombre, reprodujo en su obra La Política,
Al-Ghazali, en el siglo V de la Égira, reproduce exactamente las mismas palabras que Aristóteles. Y de hecho, en su obra Ihya Ulumuddin, volumen 2, página 33. Bien. En otras tradiciones como la cristiana también encontramos que Pablo de Tarso escribe en la carta de los Corintios pues que las mujeres no deben hablar en congregaciones, porque así lo manda la ley. Dice que yo no permito, en la carta de los Corintios, que la mujer no solamente no hable, sino que enseñe. Bien, ni que ejerza autoridad. Esto es importante porque luego lo veremos en algunos exegetas musulmanes reproducir exactamente las mismas palabras, que las mujeres no pueden ejercer autoridad de ningún tipo. ¿Vale? También encontramos autores como Fakhruddin Ar-Razi en su obra de exégesis. Asegura que la mujer fue creada por Dios para servir al hombre y especialmente para satisfacer sus necesidades sexuales. Así lo recoge en su obra. Encontramos también que Al-Qurtubi, entre otros, aseguran que la razón por la que la mujer debe ser tutelada por el hombre es porque es inferior. ¿Y a qué se debe esa inferioridad, esa debilidad? Dice, bueno, la prueba de ello es que no son reyes, o sea, las mujeres no gobiernan, no tienen autoridad, ni conquistan, etc. Este es uno de los tantos argumentos que utiliza Al-Qurtubi o Ibn Kathir también. Pero este hecho evidentemente es falso, porque no solamente hay que ver que en el mundo árabe mismo, en la historia preislámica, siglos antes del Islam, estaba la reina Zainab, la reina Shams y otras reinas árabes que gobernaron y conquistaron. En la historia, en el Corán nos habla de la Sora de la reina de Saba, que además como un ejemplo de una reina sabia, ¿no? que sabía perfectamente lo que hacía y era una gobernante. Además de otras mujeres contemporáneas a estos autores que gobernaron, por lo tanto ese pretexto y esa premisa no era cierta. Bien, todo esto nos está resumiendo que antes de abordar el texto coránico y la revelación, la mentalidad de la visión de muchos eruditos y exegetas y demás veían con lentes masculinas, lentes patriarcales, donde ellos preconcebían que era natural que el hombre fuera superior a la mujer, porque es un hecho consumado para ellos. Entonces, cualquier texto que leen, ese texto se tiene que condicionar a su mentalidad y a su visión. Y eso es lo que vemos cuando encontramos interpretaciones que no tienen ni pie ni cabeza y que entran en total contradicción con el texto y enfrentan el sentido contextual del texto coránico, y uno se pregunta ¿de dónde han sacado todas estas interpretaciones? Bien, a pesar de que el texto nos está diciendo otra cosa totalmente distinta, cosa que vamos a abordar. Y esto nos devuelve al tema del debate. Perdón por esta introducción tan larga. Daraba como término en el Corán y en la lengua daraba es ese efecto que envuelve algo, ¿bien? Bien lo envuelve para cubrirlo o bien lo envuelve en el sentido para manifestar algo envuelto, ¿vale? Ese es el sentido inicial del término, que luego se manifiesta de forma polisémica en distintos significados, dependiendo del contexto donde se utilice. Por ejemplo, el Corán dice, Daraballahu mathalan, Dios dio un ejemplo, es decir, manifiesta una idea envuelta en un ejemplo. O Daraba bi'asah el-hajar, es decir, que golpea con su bastón, se refiere aquí a Moisés, las piedras de las que sale agua, ¿no? Un golpe efecto que manifiesta algo envuelto o algo escondido, ¿bien? Bien, es con este sentido que también vamos a encontrar el significado dentro de la ley 34, las horas 4 de las mujeres, donde muchos exegetas lo han entendido mal desde el principio, tanto el término rijal, a qué se refiere. Rijal no son cualquier varón, rijal, según el Corán, es una definición exacta de un tipo de varón que tiene una serie de principios y una serie de moral y ética y responsabilidad determinadas que lo convierte en rajul, que lo hace ser merecedor de ese término de rajul. No cualquier varón es rajul según el Corán. No entendieron bien el qawamun. Qawamun significa que son superiores, no significa que asisten, ¿vale? Que prestan ayuda y servicio y asisten y son el soporte de las mujeres, no que sean superiores a las mujeres. Debido a lo que Dios ha distribuido de dones entre ellos,
y no es debido a que ellos tienen prioridad sobre ellas, como interpretaron algunos. Dice, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, debido a lo que Dios ha distribuido entre ellos de bendiciones. Lo mismo que en la ley donde hablan los profetas, que tienen dones distribuidos, y utiliza la misma expresión, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, debido a lo que Dios ha distribuido de dones, ya que cada profeta tenía una singularidad, algo que lo caracterizaba respecto a otro, y no es que un profeta fuera superior ni mejor que otro. Y así continúan toda la ley, ¿no? Hasta donde dice que cuando la ley, el contexto de la ley habla de un entorno donde hay un conflicto familiar, o se percibe que puede haber un conflicto, mejor dicho, dice, وَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ, es decir, que cuando teméis que en ellas se percibe una actitud, un cambio de actitud que podríais considerar negativo para la convivencia, bien, dice, فَعِدُهُنَّ, es decir, dialogad con ellas. El maw'ida siempre es un discurso, un diálogo que busca convencer a alguien, ¿vale? Al-wa'd le llaman, ¿no? Por eso los predicadores también le llaman al-wa'ad, ¿no? Porque intentan utilizar un discurso lo más correcto posible para convencer. ¿Bien? Fa'iduhunna. Bien, si eso no da efecto, el siguiente paso decimos, darles a mostrar vuestra desconformidad en el lecho. وَهَجِرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Y si eso no da efecto, pues entonces, ojo, no dejáis que esta situación salga fuera del entorno íntimo, dice fadribuhunna, es decir, envolver la situación, abordar la situación de forma íntima, ya que la siguiente aleya dice, cuando ya eso no ha funcionado, la situación, el problema sale fuera del hogar, y entonces ya intervienen los familiares para mediar. Y si eso al final tampoco da el resultado, la consecuencia es at-talaq. Pero en ningún momento adribuhunna aquí puede significar golpear en ninguno de los sentidos. Y vamos a ver el ejemplo que uno de los autores que han expuesto muy bien esta idea es el doctor Muhammad Hidayah, que además de ser un experto en ciencias islámicas, sobre todo está especializado en lengua árabe y en lingüística árabe, ¿no? y en estudios lingüísticos del Corán. Vamos a ver cuál es su opinión y continuamos con la explicación. فما هو الضرب؟ خد بالك، اصحى. شراح القرآن 90% اللي أنا تابعته، يعني من بقالي 10% ولا حاجة، يقول لك الضرب الخفيف غير المبرح. إذا أنت اعتمدت الضرب خلاص يبقى أنت اعتمدت المعنى الدارج للضرب. يا سادة، الضرب في لسان العرب فضلا عن لسان القرآن له في لازم المعنى والمراد عدد لا حصر له في الغاية والحكمة. انت فاهم ان الضرب يعني الراجل على الاول يعظ المرأة ويهجرها في المضجع وبعدين يضربها. فالشراح بيقول لك ايه، بس يكون ضرب خفيف ومش عارف ايه، والرسول مش عارف ضرب ازاي. يا جماعة الضرب في هذه الآية ليس هو الضرب المعروف اطلاقا. بل منديل وابرم مش عارف ايه، كل ده كلام فارغ. الضرب هنا الاحتواء، مش الضرب اللي هو كده. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يعني ايه؟ الست بتقعد تضرب انت ما عرفتش تقرا القرآن، فدي مشكلتك. الضرب هنا ليس هو الضرب بالعصا مثلا، او الضرب بمادة او بآلة او ما فيش كده. المعنى مش كده، بدليل واضربوهن فإن أطعنكم. طب أنا لو بقول لك اضرب مراتك هتطيعك بعد الضرب؟ معقول يعني؟ الضرب اللي أنت عايز تتكلم عنه مش هيحصل بعده طاعة، ده هيحصل بعده معارك بقى أيا كان الضرب. إنما الضرب في الآية مش بالمعنى اللي أنت بتقوله. الضرب هنا مثلا تسمع إيه؟ ضرب الله الأمثال للناس. يعني إيه؟ أدي معنى تاني للضرب. فاضرب بعصاك الحجر، ده معنى تاني تالت للضرب. كلمة ضرب لها بقول لك في لازم المعنى والمراد والحكمة عدد لا محدود من الغايات والحكم.
فلما تسمع انت الايه يعني شوف ربنا بيقول لك ايه. بيقول لك الاول تعظ وبعدين تهجر في المضجع، هيقول لك بعد كده اضرب بالضرب اللي انت فاهمه؟ مش ممكن. Por lo tanto, el doctor Hidayah estaba explicando que, dando ejemplos, que el término darbe se manifiesta de forma polisémica en distintos contextos y con el sentido siempre de envolver algo, y utiliza, por ejemplo, la ella que habla de aquellos que cojan su jimar o su velo y lo envuelvan sobre sus cotes. Bien, entonces utiliza el mismo verbo, que es el verbo daraba. Por lo tanto, las interpretaciones que fueron a hablar de que daraba tiene que ver con golpear han ido a un sinsentido del estudio del texto coránico. No se han basado en el uso coránico del término daraba, sino que han impuesto sus lentes masculinas al texto para que el texto se adecue a su mentalidad. Y esto, por desgracia, pasa en muchas aleyas, no solamente en esta en concreto. En conclusión, daraba en el Corán no significa golpear en esta aleya, ni puede significar, ya que la premisa coránica de la unión, de que los hombres son vestimenta para las mujeres, las mujeres son vestimenta para los hombres, o que la unión entre un hombre y mujer está basada en el mawadda o rahma, es decir, el amor incondicional, y la rahma, la misericordia, la compasión, o un término que es mucho más profundo que explicaremos en otras ocasiones. Entonces son las premisas de la relación. Y el hombre no es tutor de la mujer, ni la mujer es menor de edad, sino según el Corán son dos entes responsables procedentes de la misma esencia y se enfrentan a los mismos retos en este mundo. Por lo tanto, asumir el hecho de que el hombre tiene algún tipo de grado de superioridad sobre la mujer es simplemente intentar reproducir la actitud de Iblis, la actitud de Shaitán, que dice ante la creación de Adán, Ana Khairun min, o sea, yo soy mejor que él. Y esa es una actitud diabólica realmente, cuando uno cree que es superior al otro, independientemente si este otro es hombre, mujer, otra raza, otra etnia o lo que fuera. Bueno, espero que se haya entendido que el verbo daraba no tiene nada que ver con golpear. El Corán no defiende, ni mucho menos, que se agrede a nadie, y mucho menos a las mujeres. Y esta aleya nos está hablando de un problema familiar y cómo son los pasos para resolverlo, no los pasos para acrecentar el problema, ya que, como señala el doctor Hidayah en esta explicación suya, que cuando tú vas y golpeas a alguien, no esperes que ese alguien luego le caigas bien, sino lo que va a hacer es reaccionar de forma natural, de acuerdo al daño que le has hecho. Por lo tanto, eso no resuelve el problema, sino que lo incrementa. Sin más, reciban un saludo de paz y hasta otro nuevo encuentro. Wassalamu alaikum.